Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo una noticia, la verdad, bastante curiosa para comentar y que viendo un poco el título del vídeo, a algunos os sonará de un vídeo del año pasado, en esa época en la cual Trump consiguió recaudar más bajando impuestos. Pues ha pasado algo parecido con Hungría. Sí, señores, desde hace ya bastante tiempo el gobierno de Viktor Orbán hizo una rebaja fiscal y esta rebaja fiscal ha repercutido en un aumento del 16% de la recaudación. Ojito, bajamos impuestos, recaudamos más. Seguramente a alguno le estará explotando la cabeza y dirá que esto es magia negra. Como he comentado muchas veces, hay mucha tendencia a creer que simplemente las medidas de bajadas de impuestos solo repercuten en que se ingresa menos. No, señores, hay que tener en cuenta el efecto que tiene en la economía esta bajada de impuestos. Lo he comentado muchas veces, produce un estímulo muy grande. Y como os digo, en el caso de Hungría hablamos de un 16% más de recaudación con un flat tax dentro de lo que es el IRPF del 15%. Y ojito, un 9% en impuesto de sociedades, ojito, un 9%. Antes de la rebaja fiscal, Hungría tenía, digamos que tramos de IRPF que iban del 17% hasta el 32%. Yo firmaba esto en España, lo firmaba, ese 32%, os lo juro, que me planto ahora mismo aquí ante notario y firmo ese 32%. ¿Qué hicieron? Crear un flat tax del 16% que posteriormente se bajó al 15%. Y bueno, respecto al impuesto de sociedades, hablamos de que en Hungría, antes de la rebaja fiscal, había un 19% de impuestos de sociedades y cogió a Viktor Orbán y dijo, ala, un 9%. Siguiendo, digamos que los pasos de Irlanda. La verdad hay que decir que la política fiscal de Viktor Orbán, un hombre muy conocido dentro de la Unión Europea y muy polémico, el hombre que echó a George Soros y a todas sus asociaciones sin ánimo de lucro de Hungría, hizo una grandísima persecución contra George Soros, le convirtió en enemigo de Hungría, vamos, le echaron de Hungría básicamente. Y este hombre, la verdad, que ha dado bastante que hablar. Aunque la relación Soros-Orbán, la verdad que es bastante curiosa. Yo tengo algún que otro contacto que me ha comentado que Soros en su momento financió a Viktor Orbán cuando era joven dentro de su carrera política. Digamos que fue su maestro, ¿no? Con esperanzas de que ese alumno en algún momento se convirtiera en presidente de Hungría y que claramente tuviera esa injerencia de Soros que velara por sus intereses. Y es curioso cómo el alumno se rebela en contra de Soros y le echa del país, elimina todas sus sociedades sin ánimo de lucro del país y cómo se revela habiendo sido, digamos que, su maestro, su mecenas. Es muy curioso el tema Soros. Yo lo he comentado muchas veces con gente y demás que entiende este tipo de cosas y que está metido dentro de estos ámbitos internacionales de la política. ¿Hasta qué punto realmente esta injerencia que se habla muchas veces de Soros es real? ¿O en qué medida es leyenda? ¿Sabes? Hay mucha leyenda, mucho ocultismo con la figura de Soros, pero realmente cuando te pones a profundizar y hablas con gente que entiende de política internacional y demás, te das cuenta de que realmente hay cierta parte de leyenda, pero es muy, muy real. Realmente es cuando, en cierto modo, entiendes ciertos posicionamientos en contra de la Unión Europea, porque al final hay mucha injerencia de George Soros dentro de esta Unión Europea, de ahí el posicionamiento de muchos países en contra, se crea este eje conservador de Viktor Orbán, en Polonia también hay otro gobierno conservador, tenemos también otro gobierno conservador, en Italia con Salvini, que se posicionan en contra de esta Unión Europea. A Orbán ya le hemos visto más de una vez posicionarse en contra de Jean-Claude Juncker, o sea, no es nada nuevo. The dictator is coming. Dictator. Sabemos de sobra que Orbán se lleva muy bien con Vladimir Putin, que es prorruso, que tiene ahí, digamos que sus influencias también rusas y tenemos aquí una geopolítica muy interesante. There is such a person in the United States.
Mr. Soros, who interferes in affairs all over the world. I often hear from my American friends that America as a state has nothing to do with his activities. There are rumors circulating now that Mr. Soros is planning to make the euro highly volatile. Experts are already discussing this. Ask the State Department why he is doing this. The State Department will say that it has nothing to do with these activities. También cabe mencionar que no podemos tomar el gobierno de Viktor Orbán como un gobierno liberal, o sea, para nada. Tiene ciertas medidas que a nivel económico sí que son liberales, como las que estoy planteando, pero su gobierno se aleja muchísimo de ser un, digamos que un gobierno liberal. No, para nada. O sea, esto queda muy lejos de lo que podría entenderse como un gobierno liberal. Y como os comentaba, el caso de la política fiscal de Hungría es muy curioso porque es una combinación de una bajada de lo que es los impuestos al trabajo y un pequeño aumento del impuesto al consumo. Se ha subido el IVA al 27%, se le ha subido 2 puntos porcentuales. De esta manera Hungría ha querido liberar a nivel de impuestos lo que es el trabajo, intentar atraer inversión con un 9% de impuestos a sociedades y claramente dando capacidad de ahorro a la población, y por otra parte buscar recaudar más por vía consumo, por vía IVA, por lo que consume la gente. Si la gente, digamos que tiene más capacidad de ahorro, le bajamos el impuesto del trabajo, tiene mayor capacidad de consumo. Si tiene mayor capacidad de consumo, consume más y recaudo más vía consumo. También cabe mencionar que Hungría tiene superávit, es decir, está reduciendo la deuda, no se está endeudando, a pesar de que durante el tramo de gobierno de Viktor Orbán se ha subido el gasto público un 19% en un margen de 3 años. Pero a pesar de este descenso de impuestos, este aumento de gasto público, las cuentas siguen saliendo positivas. Hablamos de un país que está en superávit y está reduciendo su deuda. Y os preguntaréis, ¿qué tasa de paro tiene Hungría? Pues hablamos de una tasa de paro de un 3,6%, prácticamente pleno empleo. Y aquí tenemos el ejemplo de otro país que sigue la vía de Irlanda, liberando fiscalmente al sector privado y permitiendo que éste tenga margen de beneficio, que tenga capacidad de generar empleo y capacidad de expandirse. Hay mucha gente que le cuesta entender que el estado del bienestar es consecuencia del libre mercado, que es consecuencia de un crecimiento, digamos que de una prosperidad del sector privado dentro de un país. Hay muchas personas que les cuesta entender esto. El estado del bienestar es consecuencia del libre mercado, no al revés. No puedes pedir estado del bienestar si no tienes un sector privado fuerte. Por eso, lo prioritario es hacer crecer al sector privado, dar capacidad de que este sector privado se expanda, que haya empleo, que haya emprendimiento, que crezcan los negocios. Dar capacidad a los autónomos a que puedan aumentar su negocio, que puedan expandirse, que puedan, digamos, que tener capacidad de ahorro, de inversión. Dar estos incentivos a la población. Si tú a la población la tienes hasta aquí de impuestos, claramente nadie se va a arriesgar a montar un negocio. Nadie se va a arriesgar a contratar a otro empleado porque entre los gastos laborales y los riesgos que tiene esta contratación, y además estás hasta aquí de impuestos, ¿cómo vas a contratar a otra persona? O sea, sí, y luego encima los salarios también tienen ese nivel de presión fiscal que no permiten a la población tener capacidad de ahorro, tener capacidad de consumo, pues claramente los negocios no funcionan. Lo que hace falta es liberar fiscalmente a la población, dar capacidad de ahorro y dar capacidad de que se patrimonialicen las familias. Es la mejor forma de incentivar el crecimiento de la economía. Y cuando crece la economía, señores, es cuando se mejora el estado del bienestar. No se puede querer tener aquí el estado del bienestar de los países nórdicos teniendo la economía de Venezuela. No se puede querer. Es así, por mucho que ustedes quieran, no se puede. El estado del bienestar es una consecuencia de la prosperidad económica del sector privado. En el momento que entiendan esto, entenderán cómo funciona una economía próspera. Pero claramente, si ustedes no quieren dejar crecer al sector privado, pues jamás tendrán un estado del bienestar como quieren. Porque quieren hacer la casa por el tejado. Así que nada, señores, espero que os haya gustado este caso curioso de Hungría que os he querido traer. Me ha parecido una combinación de políticas muy curiosa y bastante genuina en este aspecto. Y nada, dejadme vuestra opinión en los comentarios, qué opináis al respecto, qué os parece, si lo conocíais, si no lo conocíais, dejadme en los comentarios. Y una última cosilla, chicos, me acabo de abrir un Patreon que va a estar enfocado en comentar noticias del ámbito económico, del ámbito tecnológico, del ámbito del emprendimiento, del ámbito de la empresa, un poco de artículos de opinión del mundo
mundillo, os lo dejo ahí en la descripción. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos los que me apoyéis dentro del Patreon. También os daré capacidad para que planteéis temas para vídeos y los tomaré en cuenta para que de esa manera os dé un beneficio también extra, aunque también iré añadiendo otros beneficios, pero principalmente lo que lo quiero enfocar es para comentar artículos de economía, artículos de lo que es empresa, marketing, tecnología, innovación. Digamos que en cierto modo sentirme periodista, ¿no? Poder expresarme y dar mi opinión sobre ciertos temas que muchas veces en el Instagram de Wall Street Wolverine me decís, Víctor, ¿qué opinas de esto? Y claro, es como no tengo ahí, digamos que suficiente espacio como para expresar todo lo que querría decir o lo que querría explicar sobre muchas noticias dentro de Instagram. Y para eso he querido crear el Patreon. Pero bueno, chicos, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.